En esta mañana, otra vez, como la semana pasada, estoy ansioso por predicar la palabra de Dios. He preparado este mensaje primero para la gloria de Dios, pero hermanos, cada uno de ustedes con nombre, a lo mejor no con apellido, porque no me lo sé, pero su nombre estuvo en mis oraciones y su nombre estuvo en el proceso de la elaboración de esta predicación y en el proceso de estudiar la palabra de Dios para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios en nuestro presente, hoy, y que ustedes de todo corazón puedan recibir primero la palabra de Dios y luego responder a la palabra de Dios. El título de este mensaje es Confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. Y quiero, para que usted sepa cuál es la porción de la Escritura, que abra su Biblia otra vez en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Otra vez una parábola. La parábola del crecimiento de la semilla. Algo parecido a lo que vimos la semana pasada, pero no exactamente lo mismo. ¿Sí? Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. A lo mejor usted ya se la sabe. Aunque usted ya se la sepa, hermano, pídale a Dios y dígale: Señor, por favor, obra poderosamente en mi corazón en esta mañana. ¿La tienen? Fíjense bien, yo la voy a leer para ustedes, pero ustedes sigan con la vista, pongan atención. Van a encontrar algo parecido a lo de la semana pasada, pero no es exactamente lo mismo. Se complementa, pero no es lo mismo. Dice así, Marcos 4 del 5 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hasta ahí la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Se fija que sí se parece a la parábola del sembrador de la semana pasada? Hermanos, déjenme, les hago un recordatorio así breve. La semana pasada nosotros vimos la enseñanza de la parábola del sembrador del Señor Jesucristo. Él explica la parábola en privado a sus discípulos y a otros que están con él. Y lo que el Señor Jesucristo nos enseñó la semana pasada es que cuando se siembra la semilla, la palabra de Dios, en los corazones de cada uno de nosotros, hermanos, somos nosotros la tierra. Somos nosotros los responsables de poder cuidar, cultivar esa tierra y quitarle todas las piedras y todo lo que pueda obstaculizar la palabra y todo lo que pueda ahogar la palabra de Dios. La semana pasada lo vimos. Y hasta allí, nosotros somos esa tierra. ¿A dónde voy con esto? A que la parábola del sembrador trata con el asunto humano, la intervención humana para que la palabra de Dios produzca el fruto que debe llevar en nuestras vidas. Tenemos una responsabilidad de la que no nos podemos desligar. No podemos nosotros simplemente decir no, hermanos. Miren, yo y Dios pueden entender que ustedes están ocupados todos los días. Que ustedes pueden trabajar desde que abren los ojos hasta que los cierren. Y que cuando lleguen a su casa les esperan más ocupaciones. Y que al finalizar el día no han acabado. No han acabado. Pero es nuestra responsabilidad y suya poner en primer lugar a Dios, su palabra, para que pueda producir fruto en nuestras vidas. Hoy la parábola del crecimiento de la semilla trata otro aspecto de este fruto. Y fíjese cuál es. El aspecto que trata la parábola hoy no es el elemento humano, hermanos, sino el elemento divino. Fíjese bien, la parábola repite algo de la parábola del sembrador, pero hay algo que no repite. Fíjese bien, otra vez, vamos a leerla, versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios,
como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Y la semilla qué hace? ¿Qué está haciendo el hombre? El hombre ya hizo su trabajo. Ahí está. Preparó la tierra, como cualquier sembrador, se asegura de que la tierra esté lista, ¿verdad que sí? Prepara la tierra, la deposita y ¿qué hace? Ahí se duerme y se levanta y se vuelve a dormir y se levanta y se vuelve a dormir. Ya, hasta ahí lo dejó, ¿verdad que sí? Porque él ya hizo su trabajo. Y luego dice, de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Y qué dice ahí? Sin que él sepa cómo. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Si usted subraya, trae un marcador amarillo, subráyele. Trae una pluma y acostumbra a rayar, subráyele. Trae su cuaderno, escríbalo en su cuaderno. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y luego fíjese más en el crecimiento. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La parábola, hermanos, yo se lo voy a resumir. La parábola trata del elemento divino en el crecimiento de la semilla. La parábola trata del elemento divino en el crecimiento de la semilla. Ahora, quiero hacer una pregunta para que quede más claro, hermanos, cuál es el propósito de esta predicación y el propósito de que Jesús cuente esta parábola. Primero, fíjese bien, ¿dónde está ubicada la parábola que estamos leyendo? La parábola que estamos leyendo, hermanos, está ubicada en una sección donde el Señor Jesucristo está desarrollando el discipulado en sus seguidores, en los 12 discípulos y otros. Entonces lo que el Señor Jesucristo está haciendo es enseñándolos y quiere desarrollar fe en ellos. Mire, empezamos en el capítulo 3, versículo 13. Vaya y búsquelo. Ahí empieza una sección dentro de donde está la parábola. ¿Ya lo encontró? Capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y luego dice el 14, y estableció 12. ¿Para qué? Hay dos propósitos. Para que estuviesen con él. Y luego hay una coma, ¿verdad que sí? Y para enviarlos a predicar. ¿Qué iban a hacer los discípulos? ¿Para qué los eligió el Señor Jesucristo? Primero, para que estuviesen con él. Y luego, para enviarlos a predicar. Esta sección donde está la parábola es donde los discípulos están con él. ¿Y qué están haciendo? Están viendo milagros y están escuchando las enseñanzas del Señor Jesús. Están viéndolo, ¿qué es lo que enseña? Están viendo el poder de Dios. Dios está trabajando en ellos, aunque a veces no parece. Y luego, si nosotros nos adelantamos, en el capítulo 6, versículo 7, fíjese lo que dice. Ahí se acaba la sección. Ya estuvieron con Jesús. ¿Qué les toca? Váyanse. Ahora sí, váyanse a predicar. Capítulo 6, versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Otra vez, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los discípulos, sobre los espíritus inmundos. Ahora sí, ya estuvieron con él, ahora sí les toca irse a predicar. Entonces, la parábola que nosotros estamos leyendo está ubicada en esa sección, donde el Señor elige a sus discípulos, los va a mandar a predicar, pero primero tienen que pasar tiempo con él. Primero tienen que escuchar sus enseñanzas. Primero tienen que ver el poder de Dios que actúa, el poder del reino de Dios que actúa en el Rey, que es Jesús. Y luego que además actúa en las personas con las que el Señor Jesucristo se encuentra. Entonces los discípulos, hermanos, tienen que desarrollar fe. El Señor Jesucristo quiere que sus discípulos, hermanos, respondan con fe a la misión que les va a dar. Respondan con fe a la misión que les va a dar de ir a predicar, al mismo tiempo que espera que ellos sean transformados
ellos personalmente, y desarrollen fe. Pero la parábola nos enseña del poder transformador del reino de Dios que actúa en los discípulos, que actúa a donde los discípulos van y que actúa en el trabajo que los discípulos desarrollan. Ahora, fíjense bien, ¿cómo actúa el reino de Dios en la vida del Señor Jesús? Porque la parábola trata del reino de Dios. Mire, otra vez, vamos ahí a la parábola. Capítulo 4, versículo 26. Decía además, ¿de qué va a tratar la parábola? La parábola nos va a enseñar algo relacionado con, así es el reino de Dios. ¿Se fija? Así es el reino de Dios y sus discípulos tienen que poner atención para aprender. Si nosotros nos regresamos, hermanos, ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 en adelante, el Señor Jesucristo empieza su ministerio a predicar el reino de Dios. Fíjese cómo dice el versículo 14 y 15 del capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué dice? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y empieza a predicar. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Miren, lo que empieza a suceder es que al mismo tiempo cuando Jesús va y predica, arrepentíos porque el reino de Dios ya llegó. Arrepentíos porque el reino de Dios ya llegó. Vienen los endemoniados, los demonios lo conocen y le dicen, sabemos quién eres el Hijo de Dios. Y les dice, cállate y sal de él. ¿Y qué pasa? Se va el demonio. Esa es la manifestación de que el rey ya vino. El reino de Dios está en medio de ustedes. Luego Pedro se lo lleva con la suegra porque está enferma. Llega Jesucristo y se va a la enfermedad. Luego viene un paralítico y el Señor Jesucristo también lo sana. Luego vienen muchos otros endemoniados. Luego viene un leproso y el Señor Jesucristo también lo sana. Luego se presenta en una sinagoga y allá hay un hombre que tiene seca la mano y la gente espera a ver si él la va a sanar. ¿Y qué hace Jesucristo? Le devuelve la mano como era y lo sana. Y al mismo tiempo, como se manifiesta el reino de Dios, se manifiestan los opositores, los que lo rechazan. Entonces, cuando ven que echa fuera los demonios, los escribas dicen, echa los demonios por el poder de Satanás, Belcebú. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿cómo puede permanecer un reino que está dividido y luchando contra sí mismo? No puede permanecer. O sea, lo que ustedes están diciendo es irracional, es tonto. ¿Cómo Satanás va a estar en contra de sí mismo? Me gusta más cómo lo trata el Evangelio de Mateo. Le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo puede permanecer su reino? Porque lo que Satanás quiere es que su reino permanezca. Pero el Señor Jesucristo dice, no, yo he hecho los demonios en el nombre del poder de Dios. Así dice. Y eso quiere decir que el reino de Dios ciertamente ha llegado a vosotros. Es una manifestación del reino de Dios. Ahí está. La manifestación con el poder de Dios. Pero hermanos, cuando se habla del reino en los evangelios y en la Biblia, el evangelio tiene diferentes fases. Una es cuando el Señor Jesucristo llega. Empieza a manifestarse el reino de Dios, pero el Señor Jesucristo también habla de un futuro próximo y luego de un futuro definitivo de la manifestación del reino. Eso quiere decir que hay un momento cuando el Señor Jesucristo está predicando que se está manifestando el reino de Dios. Pero también en nuestro tiempo, hermanos, se está manifestando el reino de Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo avanza el reino de Dios con éxito en nuestras vidas. El reino de Dios con los discípulos, hermanos, incluye su capacitación, incluye su transformación, el desarrollo de su fe. Y luego, la participación activa de los discípulos en el reino de Dios. ¿No le ha pasado, hermanos, que de repente su vida como cristiano parece una vida de éxito? O sea, usted siente que Dios está actuando bien. Los predicadores nosotros lo vemos, hermanos, cuando las personas están respondiendo al evangelio.
Y eso nosotros lo vemos como una manifestación de éxito en el reino de Dios. Mire, aquí está la hermana Gris, que fue la primera persona a la que se le entregó un folleto un día que salimos a predicar. ¿Sí? Aquí en San Andrés, mucha gente lo rechazaba, ¿no? Y mucha gente, ya ven que aquí en San Andrés es muy católico, ¿verdad? Mucha gente no quería nada. Un día andábamos en la calle y una señora, yo no sé cómo estuvo, pero una señora traía una escoba en la mano y quería agarrar al hermano Juan escobazos. ¿Se acuerdan, hermano? Pero la hermana Gris, ella aceptó el folleto. O sea, eso no se me olvida porque fue la primera persona, la más agradable que nos tocó ese día, ¿no? Cuando nosotros nos íbamos a venir, el hermano Juan se iba a ir, tenía otros planes, ¿no? Y entonces, el hermano Juan le dijo, no, pues nosotros habíamos pensado ir a Puebla, pero pues no vamos a ir para allá. Y yo dije, no, pues nos vamos, ¿verdad? Y había una razón por la que viniera a Puebla. Y esa razón era la familia de la hermana Marta. ¿Se acuerda, hermana Mari, cuando le dije que usted es una persona especial para nosotros? Y le dije, ¿por qué? ¿Verdad que sí? Porque fue una de las razones por las que nosotros vinimos a Puebla. Y su mamá, la hermana Sol. Cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, la familia primera por la que vinimos, nosotros pensamos en el éxito. Y no solo eso, cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, también nosotros pensamos en el éxito. Mire nomás, mi suegro tiene cáncer. No lo han dado de alta, sigue con quimioterapias, pero véalo usted cómo está. Si usted lo viera, usted lo ve y no parece que tenga cáncer, parece que no tiene nada. Eso es el poder de Dios. Hace poquito estábamos orando por Alma, ¿verdad que sí? ¿Estaba asustada, hermana? ¿Qué pensó que tenía? Cáncer. Y ahora con los estudios, después de que estuvimos orando, ¿qué pasó? Desapareció. Ah, es que ella estuvo tomando un tratamiento y luego los medicamentos No, hermanos, porque nosotros estábamos orando por ella y confiamos en el poder de Dios, nosotros podemos experimentar esos milagros que Dios puede manifestar en su reino. El reino avanza y avanza con éxito. Pero ¿qué cree? No siempre avanza con éxito. No siempre. A veces nosotros vemos, fíjense bien, nuestros ojos ven que en vez de ir para adelante, la gente va para atrás, y al Señor Jesucristo le pasó así. Y a los discípulos les pasó así. Había un hermano al que le fuimos a predicar, a él y a su hijo, y casi llorando dijo, sí, yo, en el momento, cuando nosotros le predicamos, ese día fuimos a bautizarlos. Y cuando sacamos agua del pozo para llenar la tina, hermanos, el agua estaba como para congelar carne. Fría. Debería usted ver el video. Cuando él mete su pez, empieza a temblar y nosotros no sabíamos si esconder la cara de vergüenza o reírnos, porque estaba temblando y de todos modos teníamos que bautizarlo, hermanos. ¿Verdad? Pasan los días y les decimos, hermano, vamos a venir a visitarlo a su casa. ¿Cuándo venimos? No, yo les digo. Hermano, vamos a venir a visitarlo a su casa. ¿Cuándo venimos? No, pues yo les digo. Y le dije, hermano, ya necesitamos venir. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos dijo, ¿para qué? Y le digo, pues para venir a enseñarle y educarlo para que su vida cambie, porque la vida que tiene no le agrada a Dios. ¿Saben qué dijo? No, a mí no me gusta que se metan en mi vida. Imagínense. Imagínense qué sentimos nosotros cuando vemos que la persona a la que le predicamos pensamos que había entendido el evangelio. Pensamos que su corazón lo había entregado a Dios y luego sale con eso. Que no se metan en su vida. No había entendido que su vida ya no era de él. ¿Y qué podemos pensar nosotros con eso? Que hay un retroceso en nuestro trabajo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero esos ojos están mal, hermanos. Esos ojos están mal. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Lo mismo, miren, ahí nomás, en la misma sección, capítulo 4.
Capítulo 4, versículo 35. ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? ¿Ya lo tienen? Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Miren, el Señor Jesucristo va en una barca con sus discípulos. El Señor Jesucristo se duerme, ¿sí? Y se levanta una tempestad en el mar. Y se empieza a agitar. ¿Ha visto usted lo que pasa en el mar cuando viene la lluvia y los aires y cómo se hacen los barcos? Imagínense una barquita, hermanos. Imagínense una barquita, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo está dormido. Ahora, ¿cuál es el antecedente aquí? Los discípulos ya están con Jesús. Los discípulos ya recibieron enseñanza. Los discípulos ya vieron cómo expulsa fuera a los demonios, cómo sana a las personas, cómo levanta al paralítico, cómo revierte la mano seca que esté normal. Ya fueron testigos de todo eso y no han comprendido que tienen al Rey del universo con ellos en la barca y dormido. No entienden. Y eso que el Señor Jesucristo ya está trabajando con ellos. Se levanta la tempestad, el Señor Jesucristo está dormido y luego le dicen, asustados, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y están desesperados. Y se levanta el Señor Jesucristo así, sabiendo quién es Él y conociendo la realidad del poder del reino de Dios. Y dice a los vientos y al mar, ¡callen! ¡Paz! Y dice la Biblia que se hace grande bonanza. Pero luego se dirige a sus discípulos, hermanos, y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y los discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Nosotros le contestamos, es el Rey del universo. ¿Qué no ves que dijo el reino de Dios ya llegó a la tierra? ¿Qué no ves que le está haciendo la guerra a Satanás? ¿No lo ves? Es el Rey del universo, aquí está. Sí, claro. Si hubiéramos estado ahí nosotros bien tranquilos, ¿verdad que sí? No, no es cierto. Pónganse en el lugar de los discípulos. El hombre tiene un corazón torcido, hermanos, y no está dispuesto a recibir la palabra. No está dispuesto. El Señor Jesucristo lo sabe. Y no va a despedir a sus discípulos. Les va a seguir enseñando. Les va a seguir teniendo paciencia. Va a luchar con su mente tapada que oyen la palabra de Dios pesada. Y ahí van a seguir. A veces nosotros, como ya conocemos la historia, hermanos, nosotros si nos identificamos diríamos, no, yo hubiera respondido, no, yo hubiera estado esperando que el Señor Jesucristo despertara y hiciera el milagro. Ajá, sí, ¿verdad? Cualquiera puede decir eso. Pero luego vienen situaciones a nuestra vida, hermanos, donde las palabras del Señor Jesucristo podrían hacerse más actuales para nosotros y nos diría, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Miren, déjenles cuento una. Hace muchos años, yo tenía 18 o 19 años, no me acuerdo bien. Yo soy, de mis hermanos, soy el número 7 y después de mí vino mi hermano Sergio, el número 8. Mi hermano Sergio tenía 17 años. Estaba en el hospital. Había pasado 33 días sin tomar agua y sin comer alimento. Tenía cáncer, le estaban dando quimioterapias y una quimioterapia lo dañaron por completo. Entonces mi hermano empezó a deteriorarse. Literal, hermano, quedó el puro hueso y la carne así colgando en el hueso ahí, bien chupado. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Orar y Dios lo va a levantar y un domingo yo iba en las tardes a ayudarle a otro hermano que ya está descansando, el hermano Jaime. Entonces nos habla mi mamá y dice, no, que ya dijeron los doctores que ya empezó a agonizar, que vengan a despedirse. Entonces en la tarde en la iglesia el hermano Jaime y yo dijimos, pues nomás hay que orar
y tomamos la cena del Señor y nos vamos al hospital. Entonces el hermano Jaime y yo nos fuimos al hospital y cuando llegamos, hermanos, mi hermano ya no abría los ojos y ya no hablaba. Estaba pálido, así, dolía verlo, hermanos, y traía el oxígeno, tenía doble nebulización. Entonces, cuando nosotros llegamos, el hermano Jaime le agarró una mano, yo otra, y mi mamá dijo, cántenle himnos, porque antes de que ya no respondiera, dijo, cuando vengan quiero que canten. Entonces, hermanos, empezamos a cantar. Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Y mientras estábamos cantando, hermanos, yo empecé a orar y dije, Señor, ya llévatelo. Se siente bien feo. ¿Le ha pasado ver a un familiar en el hospital muriéndose, sufriendo? ¿Verdad que sí cambiamos la oración? Primero, no, ¿qué quiere, hermana? Que Dios salga, su tía salga, ¿verdad? Que la levante, hay que orar por él. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo ves así, sufriendo? Y tú dices, sí, güey, pobrecito. Entonces nosotros ahí cantando, ¿no? Con toda la fe que nos alcanzaba en ese momento, pero orando con otro tipo de fe. Y yo le decía, Señor, ya llévatelo, Señor, ya llévatelo, Señor, ya llévatelo. Entonces, al rato llegan dos de mis hermanos y pues no podían pasar todos. Pasa uno, espera un rato y sale. Y cuando sale, sale como impactado con su mirada así perdida, ¿no? Y luego sale, y yo recuerdo muy bien esa expresión, no se me va a olvidar, y dice, ahora sí ya se va. Y se sentó. Pero otro de mis hermanos dijo, no, ¿cuál se va? Ahorita vas a ver que se va a levantar. Y se metió. Mientras mi otro hermano y yo estábamos afuera del cuarto ahí, pues en silencio, ¿no? Esperando que ya se fuera. Entonces pasan unos minutos, no sé cuánto, y luego salen, alguien salió, no recuerdo quién fue, y dicen, pásenle, pásenle, ya no tiene el oxígeno y está hablando. Y nos metimos, hermano, nos metimos y mi hermano estaba sentado. Fíjese bien, los doctores habían dicho que ya había empezado a agonizar. Estaba sentado sin el oxígeno. Tenía, aquí se le veían unos chapetes rojos. Y platicando. Y cuando yo lo veo, hermanos, sentí que Dios me dio una cachetada que me noqueó. Y yo me salí. Fui abajo al estacionamiento y ahí me puse a llorar, hermanos. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿qué te dije? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Se fija? No, hombre, si yo hubiera estado en la barca, yo espero que el Señor se levante, no, echa fuera demonios, bajó del cielo con el reino de los cielos, ¿cómo no va a poder? Y vea nomás, se está muriendo mi hermano y Dios dice, ¿cómo no tenéis fe? Uno pensaría que es un retroceso, pero Dios hace el milagro y nos impacta, hermanos. Dios espera con esta parábola que confiemos en el poder invisible de Dios. Usted no lo puede percibir, usted no lo puede descifrar. Es inescrutable, pero ahí está. ¿Qué es lo que Dios espera? Espera que confiemos en el poder de Dios. Eso es lo que Dios espera. Como el sembrador prepara la tierra, siembra la semilla y va y se duerme. Se acuesta, se levanta, se vuelve a acostar y se levanta. ¿Qué tiene? Paciencia. Paciencia, paciencia, porque el sembrador sabe que esa tierra y esa semilla va a salir y un día va a venir la cosecha. Pero eso es inexplicable. El sembrador no le va a poder explicar. No, mira, avientas el frijolito y como nos enseñaron en la escuela, primero sale ahí la raíz y tú lo ves en el algodón, pero no lo puedes explicar. Tú ves allí, tú ves eso, pero ¿quién está haciendo eso? Eso es Dios. Ese es el poder de Dios inexplicable. Mire cómo pasó en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, ¿sí? Ya se va a ir, tiene poco tiempo. Y luego les dice, aquí el Hijo del Hombre va
subir a Jerusalén y lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Y luego los discípulos le dicen, oye Señor, una cosa, cuando vengas en tu reino, permite que mi hermano y yo nos sentemos ahí un lado del otro. Cuando el Señor Jesucristo les está hablando, tienen que estar alertas porque lo van a matar. No entienden. El Señor Jesucristo dice, voy a ir a Jerusalén y me van a matar. Y el apóstol Pedro le dice, no, que nunca tal cosa te suceda. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué no estás viendo que es el plan de Dios? Para ellos es un retroceso. ¿Cómo? ¿Cómo te van a matar si tú eres el rey? Y lo mismo pasa cuando hace milagros y la gente viene y lo quieren coronar para llevarlo rey. Y el Señor Jesucristo dice, no, ahorita no. Y se va. El Señor Jesucristo está orando en el Getsemaní. Todas estas imágenes usted la conoce. Está orando en el Getsemaní y luego le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Para qué tenían que orar? Para fortalecer su carne. Se va a orar y regresa. ¿Y qué pasa con los discípulos? Dormidos. Cuando vienen y se lo llevan preso, ¿qué pasa con los discípulos? Huyen. Todos, escrito está, dice Jesús, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Verdad? Cuando le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Se llevan a Jesús, al sumo sacerdote, lo están golpeando y le preguntan a Pedro si que él andaba con él y le dice, no, yo no soy, y luego maldice. Y voltea a Jesús y lo mira. Y entonces Pedro sale y llora amargamente. Imagínense, hermanos, qué duro para ellos. Así eran los discípulos. Y el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo le falta fe? Él sabe a dónde va. Miren, 3 veces les dijo en Mateo, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y lo van a entregar en manos de pecadores y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Nadie me quita la vida porque yo tengo poder para entregarla, para ponerla y volverla a tomar. Él sabía dónde iba. Lo sepultan, resucita. Y a los discípulos le dicen, hey, vimos al maestro. ¿Y qué pasa con los discípulos? ¿Se fija cómo resuena la frase? ¿Cómo no tenéis fe? Mire, vamos a Lucas, por favor. Vaya a Lucas para que vea. Me encanta ese episodio. Van 2 caminando. Lucas capítulo 24. En el camino a Emaús dice... 18. Lucas 24, 18. Iban 2 caminando, Jesús los oye platicar y luego se acerca a ellos, ¿no? Y luego les pregunta en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Y fíjense lo que le contestan en el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y mientras ellos, ¿cómo estaban? No creían. Si usted va al Evangelio de Marcos, usted va a ver que la mujer les dice y no le creen. Otros 2 les dicen y no les creen. No les creen. Total que se hace tarde, ¿no? Como dice la canción de Quédate, Señor, ya se hace tarde. Y le dice, no te vayas, quédate con nosotros.
Entonces se queda con ellos, lo invitan a la cena y parte el pan. Y cuando parte el pan lo ven que es el maestro. Y desaparece de ellos. Y luego fíjese lo que le dice uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Porque el Señor Jesucristo les dice, no está escrito en los profetas que el Cristo había de padecer y sufrir los gobernantes y que iba a resucitar. No creían ni a las Escrituras, hermanos. ¿Qué pasó con esos discípulos? Se levanta el Señor Jesucristo de la muerte, junta a sus discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor Jesucristo, con su muerte, había derrotado definitivamente a Satanás, le había arrebatado las naciones porque le habían sido dadas al Señor Jesucristo, porque aunque Satanás quiso matarlo, usó a los gobernantes, no pudo contra él, el Señor Jesucristo resucitó. Él no perdió la fe, él sabía a dónde iba. Es más, quiero recordarles, hermanos, un pasaje, no necesitan buscarlo, yo lo voy a leer. Hay un pasaje cuando al Señor Jesucristo lo están golpeando y lo están interrogando, pero no le creen, ¿sí? Y el sumo sacerdote lo está interrogando en su palacio. Le traen unos acusadores y el Señor Jesucristo no contesta nada contra ellos. Y le dice, ¿no contestas nada? ¿Sí? Y entonces le dice el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, el Dios viviente, que nos digas ya si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y no nada más le dijo eso. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjese nomás, el que tiene la autoridad para entregarlo, le dice, vas a ver al Hijo del Hombre que se siente a la diestra del poder de Dios. Ahí está el reino. El Señor Jesucristo confiaba en que el reino iba a avanzar. Nada más tenía que hacer su trabajo. ¿Qué pasó con los discípulos? Nosotros vemos en el Evangelio que son torpes, que no creen, son incrédulos, que Jesús les enseña y otra vez les enseña y parece un retroceso, hermanos. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita y entonces asciende a los cielos y deja a los discípulos, les manda el Espíritu Santo para infundirles poder. Y cuando viene el Espíritu Santo y los llena de poder, empiezan a hablar, a predicar el Evangelio del reino de Dios en Jerusalén. Y el resultado de esa palabra que están sembrando ellos, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra por los apóstoles en aquel día, dice, fueron como 3,000 personas y se añadieron, y cada día se añadían a la iglesia los que iban siendo salvos. Esa es la primera predicación con los apóstoles. Y después la segunda predicación, otros 5,000. ¿Qué pasó? Que están haciendo su trabajo. Ellos nada más hacen su trabajo y el poder invisible de Dios, inescrutable, empieza a trabajar. Empieza a trabajar. Recuerde esto. El Señor Jesucristo cuenta la parábola. Vamos a volver a ella. El Señor Jesucristo cuenta la parábola hablando del reino de Dios. Ahora se concentra en el elemento divino, en la intervención divina del poder de Dios en el fruto que da esa semilla. Es invisible, es inescrutable, no lo podemos descifrar, pero allí está el poder y la intervención de Dios. ¿Ok? ¿Qué espera Dios de sus discípulos? Que tengan fe. ¿Qué espera de sus discípulos? Que tengan fe y confíen en el poder de Dios para que ellos sean transformados y para que ellos puedan hacer la obra que Dios les ha encomendado. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos, en esta mañana con la parábola de esta semilla que da fruto? Lo mismo.
que tengamos fe en el poder invisible de Dios en nuestras vidas. Y que una vez que tengamos fe, confiemos en el poder de Dios. Eso es lo que está esperando el Señor Jesucristo hoy y ayer y mañana, hermanos. Y es lo que Dios va a seguir esperando hasta que el Señor Jesucristo venga. Un día el Señor Jesucristo cuenta una parábola también y luego termina diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así se queda la pregunta. Y la respuesta de nosotros debe ser, sí, sí hallará fe en la tierra, porque la tierra somos nosotros. ¿Hallará fe en la tierra? Sí hallará fe en la tierra. Es lo que Dios está esperando. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Tener fe para que nuestra vida sea transformada. Y entonces nosotros podamos llevar a cabo la misión que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Necesitamos hablar. Muchas veces, hermanos, el otro día yo estaba hablando con un hermano que he oído mucho que le dice a su iglesia, que inviten a una persona de su trabajo a la iglesia, que le hablen a una persona de su trabajo. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿con cuántas personas tú, en el trabajo que tienes, puedes compartir? Casi con ninguna, por lo que tú haces. Y luego dice, no, pero yo sí les hablo. En la primera oportunidad les digo, el asunto es que los hermanos de la iglesia ni siquiera hablan. Parece que les da vergüenza ser cristianos. Ah, no, pues sí, ahí está difícil. Necesitamos nosotros atrevernos, hermano. El otro día fui allá al negocio, el nuevo negocio, y ahí había un empleado. No voy a decir quién. Entonces lo saludo, y ¿qué hubo, don? Acá, ¿no? Y ya cuando lo saludo, dice el hermano Juan, el domingo va a ir a la iglesia. ¿Qué pasó el domingo pasado? Aquí andaba. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. ¿Quién te invitó a la iglesia, Juan? Aquí. Don Juan. ¿No más? ¿Se fijan qué fácil es? ¿Verdad? ¿Qué le dije el otro día en el trabajo, hermana? Le dije, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que me fui a Electra. Vaya a la iglesia. ¿Y qué dijo? No, ya investigué lo del Electra, sí voy a ir. Ahí está. Sencillo, hermanos, es algo tan sencillo pero parece que a muchos les da vergüenza. Ya en la plática se va a prestar a predicarle más. ¿Sí? Si usted no sabe, a lo mejor no, pues luego le digo a mi predicador que venga y te explique, porque yo no le sé, ¿no? Pero hermanos, no se callen. Atrévanse. No confíen en su poder. Ustedes no lo tienen, pero confíen en el poder de Dios. Confíen en el poder de Dios. En ese sí pueden confiar, porque Dios lo tiene. ¿Sí? Déjenme les cuento 2 anécdotas más y ya termino. Miren, hermanos. Hace mucho tiempo, antes de que yo fuera predicador, me invitaron, yo ya estaba en el colegio, me invitaron a una iglesia a dar un curso sobre la lectura de la Biblia. De lunes a viernes, y estuve cada día de lunes a viernes leyendo un texto que decía, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si no hay quien me explique? Seguramente lo conoce, ¿no? Cuando Felipe se acerca con el etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿No? Y de ahí le predica el evangelio. Entonces yo de lunes a viernes nomás lo leí. Entonces un hermano, el predicador me dijo, el domingo les predicas el evangelio. Ah, sí. Entonces agarré ese versículo donde Felipe le predica el evangelio al etíope, dije, voy a predicar de cuando Felipe le predica el evangelio al etíope y de ahí voy a predicar el evangelio, ¿no? Hice mi predicación, me preparé, escribí en la computadora, saqué mis hojas. Entonces cuando llega el domingo en la mañana, el predicador me reiteró, hermano, les predicas el evangelio y les haces la invitación. ¿Sabe para qué es la invitación? Para que entreguen su vida a Cristo. Entonces, cuando me dijo eso, hermanos, me sentí así, sentí que me hice chiquito. No estoy tan chiquito, pero sentí que me hice chiquito y dije, no, yo no sé hacer eso. Yo no sé, o sea, yo erróneamente, ¿no? Yo no sé cómo llegarle a su corazón. Yo había escuchado cómo se predica el evangelio a otras personas, uno de mis hermanos. Y yo decía, que venga él mejor a predicar. Ni modo, hermanos. Me puse en las manos de Dios, oré.
Y mientras yo predicaba, hermanos, le metí toda la pasión que pude. Sentí la predicación, pero al mismo tiempo sudé, porque sentía al mismo tiempo que yo no era mi hermano, el que le predicaba a la gente y la gente se convertía. Y hermano, vieran cómo me cansó esa predicación, me cansó demasiado. Y cuando terminé, me sentí derrotado. Dije, voy a pedirle al hermano que pase el predicador. Y yo me fui para atrás, así bien derrotado porque yo no pude. Aunque hice mi mayor esfuerzo, ¿no? Y yo me fui para allá para atrás, así bien cansado. Entonces pasa el hermano y nomás dijo, tú acabas de escuchar el evangelio. Si Dios llega a tu corazón, pasa al frente y ríndete a Cristo. Y que pasan 3 personas. Y que se bautizan ese mismo día. Cuando yo estaba atrás, hermanos, mire, yo no exagero, empecé a llorar. A llorar y a llorar, a llorar. Lloraba de felicidad. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que yo no fui. Yo no fui. O sea, yo no podía decir, no, lo hice bien padre, ¿no? Sí, lo logré. No, hermanos. Fue el Espíritu Santo que estaba obrando en los corazones. Yo creo que de esas personas ni se acuerdan de mi nombre. Yo creo que ni sabían mi nombre en ese momento. Pero ¿sabe qué sí hicieron? Respondieron a la palabra de Dios. Le cuento esto para que usted pueda confiar, hermanos, otra vez en el poder invisible de Dios cuando usted hable y predique. Hay tantas historias que le puedo contar, hermanos, tantas historias de cómo Dios ha obrado en las personas para que puedan recibir el evangelio. Tantas historias, nada más es que se atreva. Y la otra experiencia que le quería contar no es mía, es de mi papá. Un día lo entrevisté y quedó ahí grabada la situación en cómo fue cuando se convirtió. Él cuenta que él no era cristiano, había un cristiano que los visitaba y les decía, hermano, vamos a la iglesia que te invito. Y se le escondía, dice que se le escondía porque insistía y era bien terco ese hermano, ¿no? Se llamaba Efraín Ruiz. Y entonces lo tenía cansado de que a cada rato iba. Entonces un día que llega y que le dice, oye, hermano, va a venir un predicador que viene de allá de otra ciudad y va a pasar por ahí. Yo quiero que usted vaya y lo escuche predicar. Y dice, no, ya estoy cansado de ahora sí voy a ir, ya me cansó, ¿no? Y ahí va. Y ese día fue. Entonces ese día que fue, pues el predicador de pasada estaba hablando pues del dinero en la iglesia, de cómo Dios quiere que administremos las posesiones, todo eso, ¿no? Vamos a decir algo ahí trivial, ¿no? Pero luego dice mi papá que al estar hablando de eso, metió luego el evangelio. Y cuando mete el evangelio, estuvo atento. Y el predicador dijo, la persona pecadora necesita a Jesús. Y si usted necesita a Jesús, pase al frente. Y dice mi papá que ese día la palabra le pegó y pasó al frente. Y ese mismo día lo bautizaron y su vida cambió. Pero luego dice mi papá, para las personas que no se atreven, necesitamos personas tercas, que terquien, como el hermano Efraín Ruiz terquió conmigo. Así mero. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos hacer nuestra obra? Porque hay un poder transformador del reino de Dios que avanza y avanza y avanza. Y ese poder usted no lo tiene. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, confiar en el poder de Dios. Termino con esto. ¿Cómo termina la parábola? La parábola termina, la semilla produce su fruto y crece y crece y crece, se llena la espiga y luego dice, después se mete la hoz porque la siega ha llegado. El Señor Jesucristo está hablando del reino y mientras está hablando del reino, el Señor Jesucristo
también está considerando que su reino va a llegar a una consumación definitiva. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, llegó el reino de Dios. Al Señor Jesucristo lo mataron, resucitó. Sus apóstoles empezaron a predicar, iba avanzando el reino de Dios. El Señor Jesucristo se sentó en su trono a reinar. Y mientras nosotros estamos aquí en la mañana hoy, el reino de Dios sigue avanzando en sus vidas. Miren, ahorita hay sillas vacías y vamos a comprar más porque las sillas se van a llenar. Y usted va a ser testigo de cómo el reino de Dios va a seguir avanzando. ¿Y sabe qué? También tiene que avanzar en su vida, hermanos. Cuando yo empecé a predicar esta serie de mensajes, yo hablé del amor de Dios, de qué es el amor de Dios, y nosotros tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso estoy predicando de esto, hermanos. Porque usted, si ama a Dios, que estoy seguro que usted piensa que sí, entonces usted se atreva también a compartir el reino de Dios, a trabajar para el avance del reino de Dios, y un día definitivo, por completo va a llegar el reino de Dios para nosotros. Quiero leerle lo que dice Mateo. No lo busque, póngame atención porque vamos a acabar. El Señor Jesucristo, fíjese lo que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, allí vamos a estar, hermanos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Usted tiene una tarea esta semana. ¿Cuál es? Nomás es una: confiar en el poder de Dios. ¿Sí? Usted tiene celular, usted tiene WhatsApp, usted tiene Face, a lo mejor tiene Instagram. Si usted es una persona de las que le da vergüenza predicar el evangelio por ahí o compartir predicaciones o versículos o etcétera, entonces, hermano, usted debería de cambiar. Y usted debería de poder usar esos recursos que Dios le da para predicar el evangelio y hablar, no más. Si usted tiene compañeros en el trabajo, usted tiene la posibilidad de decirles: oye, te invito a la iglesia. Usted necesita mostrarse como cristiano que es. ¿Y qué tiene que hacer? Terquear, como decía mi papá. Terquear. Porque de esa manera, hermanos, confiamos en el poder de Dios. No son nuestras fuerzas, es el poder inescrutable de Dios obrando en nuestras vidas y actuando para el avance del reino de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos das otra vez la oportunidad de poder escuchar esta palabra para que nosotros podamos confiar en tu poder. Te ruego, Señor, que esta semana hagamos la tarea, que pongamos en la mira a una persona, o dos, o tres, les hablemos de tu palabra para que tu reino también avance en esas personas. Que los invitemos a la iglesia y que haya la posibilidad que el reino avance en esas personas. Por favor, Señor, de veras, danos un corazón humilde, una voluntad dispuesta, Señor, a que realmente confiemos en el poder inescrutable tuyo, obrando en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, por favor, transfórmanos. Llénanos de tu Espíritu Santo y que nosotros, Señor, sintamos esa plenitud para realmente ser útiles en tus manos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo imploramos. Amén.